Vamos con la última empresa, Mitsubishi. Tanto el crecimiento del net income como el free cash flow y los dividendos han sido muy positivos. Este último año no han podido seguir la tendencia, la deuda está aumentando y la valoración de la empresa también. Proyecta un crecimiento del 5% y nos daría un valor justo de 2.590. Analizando el free cash flow vemos que el average growth rate ha sido bastante pequeño, 1%. Free cash flow margin es del 4%, el profit margin es un 5%, así que puedo proyectar un 5% igual que el crecimiento de los earnings per share. Esto nos daría un valor intrínseco de 920 yenes japoneses. Si la comparamos con las empresas de su sector, vemos unos retornos muy inferiores a la media y unos márgenes también inferiores. De todas las empresas, Mitsubishi parece la menos atractiva. Han conseguido un crecimiento del dividendo bastante bueno, 11,85%. Vamos a proyectar un 5%, ya que es lo que estoy proyectando para el free cash flow, y esto nos daría un precio por acción de 1.456 yenes. No parece ser un buen momento de comprar esta empresa, pues si la rentabilidad volviera a la media histórica, el valor justo estaría en torno a 2.000 yenes japoneses, muy por debajo del precio actual de la empresa. Nuevamente vemos aquí que está siendo valorada por el mercado con un 11,55 de PI, su PI histórico es del 8,63 y si el mercado vuelve a la media podríamos ver nuevamente el precio en torno a 2.000 yenes japoneses. Históricamente el valor de su book value ha sido superior al de su market value y durante los últimos 12 meses vemos lo contrario. Si las cosas volvieran a la media, como pasó en torno al 2018 y al 2010, podríamos ver un valor para Mitsubishi de 2.000 yenes japoneses, otro modelo que indica nuevamente este valor en torno a los 2.000 yenes. En 25 años han incrementado sus earnings per share a un 5,18%. Durante los últimos 8 han conseguido incrementar un poco este ritmo. En este caso sí que estoy pronosticando un 7% con un PI de 8,6 en línea con su media histórica y el upside es muy bajo. Otra empresa con un foso muy ancho y vamos a ver qué le pareció atractivo a Buffett al comprar esta compañía. En el 2020 la parte más positiva era el dividend yield y el average free cash flow yield. En el 2023 sí que pareció el mejor momento de comprar esta compañía, pues fue el año con el mejor ROCE y ROIC de todos y el resto de sus ratios era muy sano. Actualmente el net income está creciendo, sí, el free cash flow también, los dividends también, el free cash flow payout ratio es sano, muy por encima del valor al que compró Warren Buffett, pero un 41% está bien. Eso sí, su free cash flow yield no es atractivo, la media de los últimos 5 años tampoco la es y después tardarían menos de 5 años en pagar toda su deuda. Mis proyecciones indican un valor justo para Mitsubishi de 1.800 yenes japoneses, incluso utilizando un modelo de Wall Street obtendríamos un valor inferior al actual y la media histórica nos indicaría un valor en torno a 1.800 nuevamente. De media, 1.900 yenes japoneses para Mitsubishi. Hoy es domingo día 15 de septiembre, con lo cual el mercado de acciones japonesas aún no ha abierto. Os voy a dejar este vídeo por aquí en el que os enseño a comprar acciones desde la bolsa de Japón con yenes japoneses para aprovechar la potencia del dólar o del euro, y si queréis ver más valoraciones de compañías os dejo este vídeo por aquí. Nos vemos en la próxima.